¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos en la charla el día de hoy. Hoy día vamos a tocar un tema que es bastante interesante. De hecho, ha sido una pregunta recurrente en las últimas semanas en diferentes foros sobre cómo es el tema del el modelo de licenciamiento de Postgres y por qué esto se ha vuelto tan, digámoslo así, tan solicitado en estas últimas semanas o meses. Bueno, es que Postgres sigue en la curva ascendente de adopción en el mercado y quiere decir que cada vez más empresas, más instituciones, más personas están empezando a utilizarlo de manera activa. Entonces eso hace pues que evidentemente exista mucha curiosidad por muchas personas por entender cómo funciona el licenciamiento de Postgres. ¿Ok? Y esto es un tema que a veces no es tan sencillo de explicar. Voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible porque es un tema que empieza en lo legal y llega hasta lo técnico. Entonces, acá el problema es que si uno es abogado no conoce la parte técnica, si uno es técnico no conoce la parte legal, entonces hay que hacer un poquito de esfuerzo de entender algunas cositas sobre a qué nos referimos cuando hablamos de una licencia y a qué nos referimos cuando hablamos de una licencia sobre utilizar Postgres. Bueno, entonces voy a empezar la charla y voy a empezar justamente explicando qué cosa es una licencia de software. Y bueno, una licencia de software en principio es un contrato. ¿Ok? Vamos a ponerlo desde esta perspectiva y esto es necesario para poder entender lo demás que vamos a explicar. Cuando alguien está utilizando un software que él no ha producido, que evidentemente es producido por un tercero, en realidad no lo está comprando, está como quien dice, o literalmente adquiriendo un derecho de uso sobre ese software. Es decir, yo le estoy pagando a alguien para que me deje utilizar algo que él ha creado, pero esto no me pertenece. ¿Ok? No existe modelo en el cual un software desarrollado por terceros te pertenezca, a menos que sea de dominio público y también vamos a comentar un poco sobre eso. Pero en general, los productores de software, ya sean personas o empresas, comunidades, instituciones, gobiernos, cuando hacen su software, lo ponen a disposición del público, de sus estudiantes, de sus clientes, de la comunidad en general, pero lo ponen en uso con una serie de restricciones, que básicamente es un contrato entre el productor y el usuario del software, que se expresan en un documento que se llama licencia. Por lo tanto, realmente la licencia es solamente un conjunto de condiciones contractuales por las cuales nosotros estamos facultados a utilizar el software en determinados escenarios y con determinadas limitaciones. ¿Ok? Por lo tanto, una licencia de software no es algo que realmente se compre. Uno no compra una licencia de software. Uno lo que hace es adquirir un derecho de uso de ese software cuyas condiciones de uso están pactadas en el documento llamado licencia. Ahora, un producto software, ya sea gratuito o pagado, siempre tiene una licencia. Y estoy generalizando el tema de gratuito, que no tiene nada que ver realmente con el tema del software libre o del software open source, categoría en la cual se encuentra Postgres, ¿ok? No importa el origen o si tú pagas, perdón, o no pagas por el derecho a usar el software, este siempre va a venir acompañado de una determinada licencia. Eso es normal, eso es un uso y costumbre desde que el software existe, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos entender es que la licencia es un contrato, no es un bien, no es transferible incluso. No lo puedes poner en los activos de tu compañía, ya que es una solicitud de uso. De hecho, si ustedes quieren un ejemplo práctico, haciendo un clic en ese enlace, en un post que hice hace un tiempo en LinkedIn sobre justamente explicar qué es una licencia de software, van a ver que una licencia de software
lo estábamos más o menos equiparando como el contrato de una persona que alquila un auto, en donde él tiene el derecho al uso del auto, probablemente de manera gratuita o de pago, ¿ok? Lo más probable es que sea de pago, pero eso no lo hace propietario del auto. Sin embargo, le da facultades para explotar el uso del auto, que es más o menos lo que hacemos cuando nosotros hablamos de una licencia de software. Entonces, establecido que una licencia es básicamente un contrato, ¿ok? Con muchas cláusulas legales sobre qué puedo y qué no puedo hacer, vamos a hablar sobre las licencias libres y las licencias pagadas, ¿ok? Ahora, una licencia libre, como decimos en el movimiento de software libre, se acerca más al concepto de libertad de expresión más que a libertad de gratuidad de algo, ¿ok? Por lo tanto, una licencia libre la catalogamos así porque te ofrece ciertas libertades de uso sobre el producto software que tú tienes o que estás utilizando, lo cual no tiene nada que ver con el tema de si lo has obtenido de manera gratuita o pagada. ¿El software libre se puede vender? Sí, se puede vender. ¿Ok? ¿Es necesario comprarlo? Si el productor lo vende, tú puedes ir y comprarlo. Sin embargo, las libertades que ofrece el software libre hacen de que básicamente el modelo de pago por uso no sea, digamos, demasiado atractivo. ¿Ok? Entonces es muy normal que el software libre se distribuya de manera gratuita, ¿ok? Pero siempre con su licencia. Porque a veces se escucha mucho hablar de que el software libre no tiene licencia. No, el software libre tiene licencia. Que no pagues por acceder al derecho de uso de ese software es otra cosa. ¿Ok? Entonces, entendido que un software libre o acceder o utilizar un software libre puede ser un acto totalmente gratuito o pagado, entonces, ¿por qué lo llamamos libre? Lo llamamos porque en principio la licencia de ese software, además de restringirnos en ciertas cosas, nos ofrece 4 libertades que nos permiten de alguna manera realmente utilizar este software de manera irrestricta. Son 4 libertades que en su momento se establecieron en la licencia GPL, era General Public Licensing, que fue escrita por la Free Software Foundation. ¿Okay? Esas 4 libertades, las pueden ver acá en la presentación, son bastante sencillas. La primera libertad es que tú puedes utilizar el software con cualquier propósito, para cualquier propósito. Porque si ustedes utilizan, por ejemplo, software, hay, por ejemplo, productos de base de datos que cuando tú lo quieres usar en el negocio agroportuario o en el negocio de generación de combustibles o cosas por el estilo, te dicen que no lo puedes usar para eso, tienes que utilizar una licencia especial para eso o tienes que optar por una licencia especial. En el caso del software libre no existen esas limitaciones. Tú accedes al software y lo puedes usar en lo que tú quieras, ya sea para estudiarlo, ya sea para trabajar con él, ya sea para enseñarle a otros a utilizarlo, para investigación, lo que tú desees. ¿Ok? No existe ninguna limitación de uso sobre el software. Por ejemplo, algunas personas recordarán que hace muchos años salieron una serie de productos de ofimática muy populares, casi digamos monopolio de facto en el mercado, que la licencia pues era cara y para que la gente aprenda a utilizarlos se sacaron unas licencias de uso educativo. Entonces la gente optaba por pagar su derecho de uso utilizando la licencia educativa, ¿ok? Pero justamente la licencia educativa solamente era para aprender a utilizar el producto. No te facilitaba o no te permitía utilizarlo para poder utilizarlo en tu pequeño negocio, por ejemplo, o para hacer cosas de trabajo. Para eso tenías que ir a las versiones o a los tipos de licencia profesional, ¿no? Es caso común, por ejemplo, en el caso del sistema operativo Windows, que uno vaya a un centro comercial, compre una máquina y finalmente te venga esa máquina con lo que se llama la licencia tipo Home Edition,
¿Qué significa eso? Que ese producto, por sus términos del contrato, solamente se puede utilizar en tu casa para fines particulares. Si tú lo quieres usar en tu trabajo para fines productivos, entonces tienes que ir por la licencia professional con las condiciones de una licencia profesional. ¿Ok? Nuevamente, en el caso de software libre, esa limitación, esa diferenciación no existe. Tú puedes usar el software como quieras. Ahora, también en la segunda libertad te damos la facilidad de modificar el software. Y evidentemente para que tú puedas modificar el software tienes que recibir el código fuente. ¿Ok? Eso también es otra limitación en productos que no son de la categoría de software libre. Es decir, no incluyen el código fuente y si lo incluyeran, no te permiten modificarlo. Y de hecho, si no te lo incluyen y tú intentas reconstruir el software o decopilarlo, como se llama en la técnica de pasar de un ejecutable a código fuente, ¿ok? Esto está prohibido porque tú no puedes revisar el código fuente del producto, ¿ok? Esto tiene incluso ciertas implicancias de seguridad, es decir, no mostrar el código fuente es una mala práctica para la seguridad de un producto, pero en general en el mundo del software libre se promueve la modificación del software para mejorarlo, incluso para parcharlo, para poder hacerlo más potente, ¿ok? Y para eso evidentemente tienes que tener el código fuente en el lenguaje en el cual haya sido desarrollado ese software. Perdónenme un momento. Se me activó ¿cómo se llama ¿cómo se llama? El apagado de pantalla. ¿Me confirman, por favor, por el chat si es que todavía se puede ver la pantalla? ¿O tengo que volver a compartir? Si se ve la presentación, por favor, me pueden... Sí se puede. Gracias, Francisco. Bueno, la tercera libertad es que nosotros podemos redistribuir el software en su forma original. ¿Ok? Esto hace probablemente de que ya el modelo de pago por uso no tenga mucho sentido. ¿Por qué? Pues porque te permito que lo puedas copiar. Y esta persona que accede a una copia del software libre puede a su vez volverla a copiar. ¿Tú le puedes cobrar a esa persona por darle el software? Sí, pero esta persona, digamos, podría ir también a la fuente original del software, en la cual no se cobra por acceder al mismo, y con eso solventaría su necesidad de utilizar el software. Por lo tanto, este modelo de pagar por uso nuevamente no tiene mucho sentido, no es muy, digamos, no es muy popular en el mundo del software libre porque realmente pagaría uno y probablemente luego ya no habría, ¿cómo se llama? No habría necesidad de volver a pagar por él, ¿no? Y finalmente la cuarta libertad es, pues bueno, si tú lo modificaste, puedes distribuir tus modificaciones sin ningún problema. Tú haces tus arreglos, tus mejoras y quieres redistribuirlo a otros, porque no sé, a lo mejor me bajé un software que es especial para panaderías. Entonces lo ajusté al modelo de panaderías peruanas, porque este software ha sido hecho pues en Alemania para panaderías alemanas. Entonces, bueno, ya está para las panaderías peruanas y si yo quiero comienzo a redistribuirlo. ¿Ok? Sin ningún problema, porque lo modifiqué, lo arreglé, lo puse en mi realidad, lo tropicalicé, como decimos en el mundo técnico, y ahora lo estoy redistribuyendo. Y nuevamente, puedo redistribuirlo de forma libre o de forma cobrada. No tiene nada que ver con la licencia o con los términos que figuran, los términos legales de uso que figuran en la licencia. Salvo que si tú coges un software libre, lo modificas y luego lo tratas de redistribuir, ok, ya sea cobrado o no, tienes que asegurar que ese software nuevo que estás haciendo vaya nuevamente con estas 4 libertades explícitamente puestas en el mismo producto. Es decir, no puedes cambiar las condiciones originales del producto. Y tomen mucho en cuenta eso porque justamente esto es algo que vamos a ver que en el caso de Postgres es variable o varía, perdón, ¿ok? Y que justamente ha sido probablemente el tema por el cual Postgres ha comenzado a explotar de una manera pues bastante interesante en el mercado a nivel mundial, ¿ok? Bueno, entonces, ahora que ya sabemos que una licencia realmente no es un producto, sino es el texto de un contrato con condiciones contractuales,
y que ya entendemos que el software libre es un software que es libre por las libertades mencionadas, más no porque sea gratuito, empezamos a ver cuál es la diferencia entre el open source y el software libre. Porque acá viene una cosa interesante. Postgres no se considera software libre. Postgres se considera más como un producto open source, aunque realmente es 99.99% compatible con un software libre, ¿ok? Existe una diferencia fundamental que hace que este no pueda caer en la categoría de software libre, así totalmente tal cual está, ¿ok? Entonces, para hacer un poquito de historia, lo primero que aparece en el mundo de la informática antes de la primera mitad de los años 80 es el software libre con esta licencia GPL que les decía que creó la Free Software Foundation, y esto comienza a hacerse popular. Y de hecho, uno de los productos más populares que se ha beneficiado de las licencias de software libre es Linux, que ahora es ubicuo y está hasta en nuestros teléfonos celulares, ¿no? ¿Ok? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué aparece un movimiento paralelo que es el movimiento open source? Porque comienzan a aparecer algunas necesidades comerciales para trabajar con software libre que no eran bien atendidas dentro de este conjunto de las 4 libertades que acabamos de mencionar, o que necesitan algunas precisiones comerciales que hacen pues que no se puedan cumplir a rajatabla, digamos, o al 100% con estas 4 libertades fundamentales. Entonces, en la segunda mitad de los años 80, si la memoria no me falla, o principio de los años 90, nace la iniciativa Open Source, en la cual lo que se hace es, se trabajan licencias a la medida de ciertos productos de software que les permiten de alguna manera capitalizar mejor la inversión del producto de software libre que se está lanzando al mercado. ¿Ok? Entonces tenemos estos 2 grandes movimientos que básicamente comparten una premisa fundamental. El uso casi restricto, ¿ok? O por lo menos popularizar el uso del software o hacerlo viable de uso para todos. Acceder al código fuente, por eso justamente la iniciativa del open source, de fuente abierta, ¿ok? Y la mejora continua del software, ¿ok? Entonces, bajo esa paraguas, los productos de software libre de open source son bastante compatibles, pero no iguales necesariamente en su licenciamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de las licencias libres y de las licencias open source, ok, podemos recurrir a estos 2 enlaces que ustedes tienen en la presentación. Las licencias de la Free Software Foundation y las licencias de la Open Source Initiative. ¿Ok? En el caso de las licencias de la Free Software Foundation, seguimos manteniendo como la licencia fundamental, la que generó todo, la GPL. ¿Ok? Y la GPL versión 2 es la más utilizada en los productos de software libre. Con el paso de los años, la GPL tuvo que sufrir algunos cambios por el tema de software embebido en ciertos dispositivos, con el tema de los servicios en la nube y con el tema, por ejemplo, de fragmentos de código, librerías de código que querían ser utilizados en otros tipos de productos. Entonces, la Free Software Foundation comienza a trabajar en otros tipos de licencia que cumplen las libertades fundamentales, pero que permiten algunas cosas que antes no eran permitidas. Voy a ir por un vasito de agua, por favor, me esperan un ratito. Bueno, regresé. Ok. Entonces, la Free Software Foundation comienza a escribir licencias como la LGPL, que es especialmente pensada para librerías. Y como ustedes saben, una librería puede tener un rol en diferentes productos y algunos de ellos a lo mejor no necesariamente son libres. Ok, entonces para poder asegurar que esos productos no libres puedan utilizar la librería, se escribe la LGPL. O para los servicios en la nube,
se utiliza la AGPL. O sea, ¿cómo me aseguro de que ese software que estoy utilizando en la nube sea libre? Pues si es que permite o es que está utilizando la licencia AGPL, que básicamente lo que hace es, aparte de asegurar las libertades fundamentales, permite descargar el código fuente del producto de algún enlace en la red. ¿Okay? De esa manera se asegura que este producto cumple esas facultades. Pero me gustaría que vean este arbolito que está acá abajo y encontrarán que existe versiones o existen categorías que la Free Software Foundation ha creado que básicamente marcan la línea en donde un producto es o no es software libre. Por ejemplo, tenemos las licencias permisivas, así le llaman ellos, licencias que básicamente permiten hacer muchas cosas con el software de manera casi indiscriminada. Una de esos tipos de licencias, por ejemplo, es la licencia BSD, que como ustedes verán se encuentra acá enunciada, ¿no? La licencia BSD permite hacer muchas cosas. Entonces, ellos lo llaman licencias permisivas, pero no libres, porque las libres además tienen que tener los otros conceptos bien claros o bien establecidos dentro de su licenciamiento. Entonces tienen las licencias que son de copyleft, y ya sabemos que este tema de licencias es lo que nosotros llamamos como la protección del copyright. Entonces, el movimiento de software libre se creó las copyleft, ¿ok? Entonces creó las copyleft débiles y las copyleft fuertes, en donde justamente entran las licencias ya de la GPL, que aseguran que el producto sea totalmente libre bajo los conceptos de las libertades de la Free Software Foundation. ¿Ok? Entonces, creo que de la parte de las licencias libres hemos hablado bastante. Y ahora, ¿qué cosas tienen estas licencias de la Open Source Initiative, ¿ok?, que hacen de que no se consideren libres? Bueno, acá comienzan esos modelos que uno a veces no quiere ver, porque realmente son bastante conocidos, que no quiere ver dentro de los negocios. Por ejemplo, el caso de la licencia de MySQL. MySQL, que es un motor de base de datos bastante utilizado, tiene, ni siquiera diría un modelo de licenciamiento dual, creo que hasta medio que es triple. Pero en principio, por ejemplo, MySQL puede ser utilizado de manera libre bajo los conceptos de software libre, sola y única y exclusivamente si tu proyecto es libre. Pero si tú estás creando un producto comercial y ese producto comercial va a utilizar MySQL y tú lo quieres distribuir, o sea, tú quieres distribuir el MySQL, tienes que irte por el esquema o el licenciamiento business de negocios y pagar incluso por el derecho de tú redistribuir MySQL. ¿Ok? Sin embargo, por ejemplo, hay algunos, como en el caso de Postgres, en donde nosotros tenemos las 4 libertades, pero podemos utilizar fracciones de nuestra creación para que sean parte de productos no libres, ¿ok? O cambiarle totalmente la máscara a nuestro producto y venderlo como un producto comercial. ¿Ok? Entonces, esa licencia ya es demasiado permisiva para la Free Software Foundation y no se considera una licencia libre. Compatible puede ser, pero no se considera libre. Es demasiado libre ya. Y eso es, por ejemplo, lo que tiene Postgres. Entonces, en el tema de las licencias de la Open Source Initiative, cuando hagan clic acá van a poder ver que hay más de 100 licencias. De hecho, vamos a ver si lo cargo acá y lo podemos mostrar un ratito. Voy a hacer un cambio de compartir pantalla. Y vamos a compartir la nueva pantalla. Dentro de un ratito te respondo, Francisco. ¿Dónde está? Ajá. Sí. Ok, creo que ya se ve en mi pantalla. Acá pueden ver ustedes la relación de licencias de la Open Source Initiative y son más de 100 licencias. Y cada una tiene pequeños cambios sobre la licencia general de la GPL que hacen de que no sea compatible. Por ejemplo, en el caso de Apache. En el caso de Apache,
tú, si haces una modificación Apache, tienes que necesariamente distribuir tu producto, tienes que o mandárselo al proyecto, perdón. En el caso de GPL, tú puedes hacer tus modificaciones y guardártelas para ti. Pero si tú modificas Apache, tienes que necesariamente mandársela al proyecto, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de licencias como la de PHP, si tú modificas, no, perdón, en el caso, sí, en el caso de PHP, si tú lo modificas, tienes que cambiarle el nombre al producto. No lo puedes distribuir como PHP. Y de hecho, acá está, por ejemplo, tú no puedes distribuir PHP, solamente lo puede distribuir el proveedor original. Entonces, ese tipo de precisiones que a veces hacen algunos para poder mejorar o poder tener mayor controlado su producto en el mercado hacen de que no sean 100% compatibles con las licencias libres de la Free Software Foundation. Y regreso un ratito acá. Y vamos a ver la pregunta que estaba haciéndonos Francisco. Francisco nos preguntó, ¿hay alguna relación entre las licencias y las funcionalidades de cada software? A ver, nuevamente, una licencia es un contrato, ¿ok? Así que un contrato no especifica las funcionalidades que tiene un software. Sin embargo, yo puedo entregar funcionalidades de un software en un determinado tipo de contrato. Es decir, yo te puedo hacer un contrato por 100 funcionalidades a un determinado precio, ¿ok? Y te puedo hacer un contrato por 200 funcionalidades a otro determinado precio. Muy probablemente las condiciones de la licencia, los términos de la licencia sea igual en ambos, en cómo se llama en ambos casos, ¿ok? Sin embargo, lo que va a variar es el producto que realmente tú estás recibiendo, ¿ok? Y de hecho, tenemos, por ejemplo, las licencias Community y las licencias Business en productos como, por ejemplo, se me vienen a la mente, bueno, más allá de MySQL, eh, a ver, uno que está en esa categoría, creo que es esta base de datos, Elasticsearch, creo que cae en esa categoría, ¿ok? En la cual tú tienes una versión community y tienes una versión, o GitLab, ¿ok? GitLab también tienes una versión community y una versión enterprise. Y el contrato es probablemente diferente en ambos casos porque uno, el community, está orientado a hacer software libre u open source y el enterprise está más orientado a ser un producto convencional, pagado, privativo, como le llamamos nosotros, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Probablemente que en el community te voy a dar menos funcionalidades que en el enterprise y en el community solamente lo puedes utilizar en proyectos libres, ¿ok? O para efectos de investigación dentro de tus necesidades, mientras que en la versión enterprise tiene que ser utilizada si es que tú lo vas a utilizar en negocios, ¿no? Entonces, ese tipo ¿cómo se llama?, de diferencias existen. Ahora, existen, a ver, al ser la licencia un contrato, y eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta nosotros, el proveedor de software puede escribir la licencia que quiera. Y, por ejemplo, se me viene a la mente un producto, un producto de RPA que se llama UiPath. ¿Ok? UiPath tiene una versión Community y una versión Enterprise. ¿Ok? La versión Community o la licencia Community te permite utilizar UiPath para aprender a utilizar UiPath. Pero no lo puedes poner en un entorno productivo. Para ponerlo en un entorno productivo, o sea, el RPA ejecutándose ya dentro de tus necesidades de negocio, tienes que irte por la versión Enterprise, que esa sí tiene un costo. La Community no te cobra, ¿no? No sé si ahora probablemente te puedan cobrar, pero existen ese tipo de precisiones. Y en ninguno de los dos casos, ni es software libre ni es open source, porque no entrega el código fuente. Entonces, la licencia Community, ¿ok? Podría variar, o de hecho varía, dependiendo del producto con el cual tú estás trabajando, ¿no? No sé si con eso te respondí, Francisco, o te queda alguna otra duda más. Sí, dice Francisco que sí.
Entonces, bueno, vamos a continuar. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden poner por el chat. Ok, entonces, visto que ya entendemos las diferencias entre uno y otro modelo de licenciamiento de productos libres, ¿ok? ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? Y acá estoy, o qué puedo y qué no puedo hacer con los diferentes tipos de licencia. El modelo más básico y el menos controlado y en el cual ustedes deben de tener mucho cuidado con el uso del producto es cuando un producto tiene una licencia del tipo de dominio público. El dominio público básicamente es una licencia en la cual se dice, acá está el software y úsalo como te dé la gana y haz con él lo que tú quieras. ¿Ok? Eso que suena, digamos, bastante bonito, ¿ok? Para a lo mejor para economías como las latinoamericanas que son de poco poder adquisitivo, tiene algunos problemas, porque al poder hacerse cualquier cosa con el software, a lo mejor alguien puede bajar ese mismo software, ponerle código malicioso encima y volverlo a distribuir bajo el mismo nombre. ¿Ok? Porque es dominio público, les pertenece a todos. Entonces, cuando ustedes usen productos de dominio público, primero que nada no tienen que pagar nada por ese software, porque justamente le pertenece al mundo, es dominio público, es como el aire, uno no paga por respirar, uno no paga por software de dominio público. Si ustedes van a utilizar software de dominio público, vayan directamente a la fuente de los productores de ese software de dominio público para asegurarse que reciben algo que no tiene código malicioso. Pero si tiene algún problema, ustedes tampoco no tienen a dónde reclamar, ¿ok? Porque no está establecido ningún tipo de responsabilidad sobre el uso de ese producto que tú estás, como se llama, liberando al mundo. Por ejemplo, un software, creo, no estoy seguro, que era de dominio público y se volvió muy popular y no traía el código fuente consigo mismo, era el Winamp. ¿No? El Winamp era los más viejos se acordarán, es un software para reproducir archivos MP3 que fue comprado por un artista y que simplemente lo soltó en la red para que todo el mundo lo usara y se volvió pues sumamente popular y todo el mundo lo copiaba y nadie necesitaba pagar nada y podías compilarlo y estudiar cómo estaba hecho. Por ejemplo, eso es un dominio público sin código fuente, ¿no? Pero hay algunos, por ejemplo, hay algunas bases de datos embebidas como SQLite, ¿ok? Que son dominio público y que son también ampliamente utilizadas en diferentes tipos ¿cómo se llama?, de productos y que no se necesita pagar por su uso. Están ahí, simplemente se pueden utilizar. Pero la gente no lo baja de cualquier lado, va a la fuente y siempre obtiene la copia del software para utilizarlo, ¿no? Entonces, primero tenemos la de dominio público, ¿ok? Con estos riesgos que ya hemos hablado, y luego están las del software libre, ¿ok? Que ya hemos visto bastante qué puedes y qué no puedes hacer con software libre, ¿ok? Y luego están las del open source. Y cuando ustedes vayan a usar un producto open source, siempre vayan al listado de la licencia que les acabo de compartir, aunque les acabo de mostrar y que está compartido en la diapositiva, para que ustedes vean si realmente pueden utilizar ese software bajo las, digamos, proyecciones que ustedes tienen de uso, ¿no? Oye, lo voy a usar para aprender, a lo mejor no tengo problema. Quiero dar clases con esto, no hay problema. Quiero poner mi centro de investigación que lo utilice. ¿Esa investigación es abierta o es cerrada? No, es cerrada, entonces tenemos que ir ¿cómo se llama por la licencia comercial. Oye, pero no, es libre, es para el mundo, es como Wikipedia, entonces podemos utilizarla libre, ¿no? Pero todas esas limitaciones las van a encontrar ustedes dentro del texto de la licencia, ¿ok? Y principalmente para que se den cuenta, si es open source, tiene que venir con su código fuente. Ahora, cuidado, aunque ya esto se ha abandonado, hay ciertos productos que en algún momento, cuando vieron que la ola del software libre comenzaba a subir y la ola del open source llegaba con fuerza, que soltaron productos bajo esa modalidad open source, ¿ok? Y que luego traían dentro de su licencia muchas condiciones en las cuales básicamente ustedes no podían hacer nada con ese código fuente. Por ejemplo, hubo una vez que se distribuyó Windows con código fuente, se podía acceder al código fuente vía convenios y no sé qué cosas más, pero tenías prohibido compilar, no podías compilar,
Entonces no sabías realmente si ese código fuente respondía al producto, ¿no? Ha habido otro tipo de productos que nacieron bajo el espíritu de open source. Por ejemplo, me viene a la mente uno llamado Teplan Robot, que era totalmente open source, tú podías aprender cómo funcionaba, mejorarlo y todo lo demás, pero el productor, en sus términos de licencia, decía que en cualquier momento podía cerrar el producto. Y de hecho pasó. Lo cerró y de la noche a la mañana un producto open source dejó de ser open source. También pasó con un producto de CRM, ahorita se me fue el nombre de qué producto de CRM fue, pero ese tipo de cosas pasan, ¿no? Pasa el tiempo, el producto se vuelve popular y te cierran la, ¿cómo se llama? La capacidad de acceder al código fuente e inmediatamente ese producto deja de ser open source, ¿ok? Pero los términos de su propia licencia les permite a ellos decir, lo voy a cerrar. Ahora, acá hay una cosa interesante. Existe el antes y el después. Vamos a suponer que tengo un producto que va por la versión número 10 y en la 11 decido volverlo software ya cerrado, privativo, y prohíbo o ya no publico el código fuente. Entonces, las personas que accedieron al código fuente hasta la versión 10 tienen asegurado por los términos del contrato especificado en la licencia la capacidad de seguirlo utilizando como open source. Y eso lo que hace es que muchos productos sufran el famoso fork. El fork es cuando un producto principal se divide en 2, 3, 4, 5 versiones, las que sean necesarias, porque otro grupo de desarrolladores quiere cambiarlo, quiere mejorarlo o simplemente dejó de poder utilizarlo porque cambia el modelo de licenciamiento. ¿Okay? Entonces comienzan a sacar sus propias versiones y lo que hacen es le cambian el nombre y le ponen nuevas funcionalidades. Eso es, por ejemplo, lo que pasó con MySQL y MariaDB. Cuando el propietario de MySQL vende MySQL, porque MySQL era un producto libre, pero era de una empresa. Cuando lo vende a Oracle y ve que Oracle comienza a hacer cosas que a él no le gustan, él se retira de la empresa y crea el proyecto MariaDB basado en la última versión libre de MySQL que había sido publicada. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos MySQL y MariaDB, y aquellos que hayan utilizado esos motores de base de datos saben que son bastante compatibles en su uso gracias a que básicamente vienen de la misma raíz. ¿Ok? Entonces, en el caso de productos open source, siempre lean por favor la licencia antes de usarlo para que vean que no están violando la licencia dependiendo del uso que ustedes le quieran dar al software. ¿Ok? Y bueno, ya como las más restrictivas, evidentemente tenemos las licencias privativas, que son las normales, en las cuales nosotros pagamos por un derecho de uso. Y aunque no paguemos por un derecho de uso, por ejemplo, no nos permiten acceder al código fuente ni generar modificaciones sobre ese software. Ahí entrarían los famosos freeware y shareware, que son software por los cuales no se cobra, pero que no vienen con las 4 libertades. O sea, tú no puedes decopilarlo, no puedes ver cómo está hecho. Entonces, cuando caen en esa categoría, realmente es un producto privativo. Entonces, como verán, el tipo de licencia no tiene nada que ver con el tema de si pagas o no pagas por el acceso al producto. ¿Okay? Podrías no pagarlo y aún así no tener las libertades aseguradas. ¿Okay? Y de hecho tú mismo no puedes recomercializar o redistribuir el software en estos casos. Acá, por ejemplo, en las últimas semanas he tenido que responder muchas preguntas porque recuerdo un caso en donde un cliente nos pedía un servicio y este servicio tenía que ser hecho con un determinado software, y lo que nos pedía en los términos del contrato del servicio es que le pasáramos la propiedad intelectual de todo el software utilizado para poder crear la solución que ellos iban a usar. Y eso es imposible, porque primero que nada a lo mejor usas mucho software para poder hacer el software que ellos van a utilizar, ¿ok? Y ese software no te pertenece. Entonces tú no puedes, ¿cómo se llama? Tú no puedes trasladar derechos de propiedad intelectual sobre un software que no es tuyo. ¿Ok? Y, ¿cómo se llama? Tuvimos que explicarle al cliente, pero creo que el abogado del cliente no entendía o no quería entender de que realmente su contrato estaba mal escrito porque lo que hacía era violar los derechos fundamentales de copyright. ¿Ok? Finalmente es un proyecto que se abortó porque por incapacidad intelectual, creo, del
del lado del abogado de la compañía esta, que además era muy grande, ¿no? Al poner cláusulas de ese tipo. Yo te puedo trasladar mis derechos sobre el software que yo creo, pero no sobre el software que he utilizado para crear tu software. ¿Ok? No se puede trasladar. También, por ejemplo, recuerdo un caso hace muchos, muchos años, un cliente mío, una empresa mediana, tenía como 50 computadoras, bueno, hizo su renovación tecnológica como hacen las empresas constantemente y se le ocurrió al dueño de la empresa que de las computadoras antiguas, que digamos, precio de hardware ya no tenían precio, él podía vender las licencias de Windows que había comprado para que esas computadoras funcionen y que ahora las nuevas que había comprado ya traían la versión actualizada. Entonces él dijo, juntó sus papelitos, juntó sus cajas, las volvió a meter el CD, todo ahí, con su certificado original de licencia como venía antes y dijo, en venta, vendo 50 licencias, como quien dice en ese momento $50 o $100 cada uno, que era una fracción del precio de mercado. Y lo que le tuve que decir es, tranquilo, no puedes hacer eso. Y me dice, pero ¿por qué? Si yo lo he comprado. Sí, pero es que realmente tú no has comprado nada. Lo que has hecho es pagar un derecho de uso, ¿ok? Y ese derecho de uso, las cláusulas están en la licencia, que es ese cartoncito impreso con un sellito que está dentro de la cajita, ¿ok? Entonces, eso no es un bien, eso es un contrato. El bien es digital, el bien es intangible. Por lo tanto, tú no puedes trasladar eso porque eso le pertenece al dueño que echó el software. Y de hecho el señor se puso a leer el contrato, la licencia, y se dio cuenta porque sí, que estaba explícitamente prohibido la reventa de licencia. ¿Ok? Entonces, claro, el problema parte desde el mismo concepto de que la gente no entiende bien qué es una licencia. Entonces dice, no puedes revender la licencia y dicen licencia, bien. Bien, un activo. Un activo pues tiene precio de mercado, lo puedo trasladar. Lastimosamente en software, esto no es así. Esos no son activos. En todo caso son activos del creador de software, pero no son tuyos. Tuyo es solamente el derecho de utilizarlo, bajo los límites y las condiciones establecidas en el papelito de la licencia. Incluso me acuerdo que me decía, pero el CD es original. Sí, les digo, el CD es original, pero evidentemente el medio magnético en el cual se distribuye en realidad es gratuito. Lo que te están cobrando es el uso del software. Para que tengas el software te lo tengo que dar en un medio. Yo no te cobro el medio, no te estoy cobrando el CD, te estoy cobrando el derecho de uso de ese software, ¿no? De hecho, en el mundo moderno ahora la cosa es más complicada porque antes tú comprabas un producto de software, venía con su licencia y era de uso perpetuo. O sea, yo compraba la versión 5 de Oracle y podía usarlo hasta que me dé la gana. Ahora, en las últimas versiones de diferentes productos, tengo que pagar renovaciones anuales de derecho de uso. ¿Ok? Entonces la cosa se vuelve más onerosa. Todos los años tengo que pagar la renovación. Y claro, ya utilizar un producto que no es libre, ¿ok? Bueno, que es de pago, para no tomar el tema del pago y lo libre, ¿ok? Cuando utilizar un producto que es de pago ya se vuelve cada vez más caro porque siempre tengo que estar pagando mientras lo quiero utilizar. De hecho, hay una cosa muy importante que entender. Cuando tú aceptas, o sea, cuando uno instala un software y no lee la licencia, se está exponiendo ante un gran peligro. Hay casuística a nivel mundial ya de cosas tan tiradas como una empresa que adquirió un software de gestión empresarial, un ERP, aunque no era SAP, si están pensando esto, y que bueno, lo utilizó por varios años. Y cuando quiso dejar de utilizarlo, la empresa proveedora dijo no hay ningún problema, el contrato se ha terminado, ¿ok? Vamos a borrar el software. Entonces la empresa, el cliente, su cliente le dijo, pero déjame sacar un backup. Y la empresa le dijo no. Y dijo, ¿cómo que no? No, no puedes sacar el backup. ¿Cómo no puedo sacar el backup? Si ahí está mi data. Y el proveedor de software le dijo, no es tu data, es mi data. ¿Cómo que es mi data? Claro, está en los términos de la licencia, pues del derecho de uso que tú nos has pagado. Y cuando el cliente se puso a ver los términos de la licencia, pues ahí decía bien claro que toda la data generada a partir del producto software que estaba utilizando le pertenecía al productor original del software, no a ellos. Por lo tanto, la data, ¿cómo se llama? No podían ellos rescatarla.
¿Ok? Fue todo un escándalo, se fueron a los tribunales, perdieron, el cliente de este proveedor de software perdió, pero bueno, menos mal que ese producto software también ya desapareció, ¿no? Ahora, también hay otros términos mucho más duros, en donde, por ejemplo, hay ciertos productos que te amarran de por vida a él. La única manera de que tú puedas dejar de utilizarlo es que tu empresa quiebre. Y eso viene establecido en los términos del contrato, establecidos en una licencia. De hecho, ahora se estila mucho que te doy la licencia original, ¿ok? Y el redistribuidor, porque un 99% del software que utilizamos se hace fuera, el redistribuidor adicional a esos términos de uso pone los suyos, con lo cual todavía el problema es mucho mayor, ¿ok? Y en el caso de servicios en la nube, ya entramos incluso en todo otro ámbito legal de revisión de cómo se puede manejar este tema de lo que una licencia me puede hacer para bien o para mal en mi negocio. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Si los estoy enredando mucho, por favor me avisan, porque yo sé que este tema no es sencillo. ¿Ok? Bueno, Postgres. Ahora sí, ya sabemos todo el problema y el entuerto de las licencias y ahora sí vamos a responder la pregunta fundamental que me hace todo el mundo. ¿Dónde compro licencias de Postgres? En principio no necesitas comprarlo. Pero si descargo el Postgres del internet, ¿tengo derecho de uso? Tengo derecho de uso. ¿Por qué? Porque es un software que se distribuye bajo los preceptos del software libre, ¿ok? Modificados, o más bien dicho, precisados en una licencia open source, que es la licencia BSD. ¿Ok? Y acá yo hice un ejercicio bastante interesante para poder armar esta charla, y es que descargué la versión más antigua que encontré de Postgres, del código fuente, y logré descargar una del año 94. ¿Ok? Y descargué la última versión del código fuente de Postgres para poder ver si la licencia original que se utilizaba en 1994 era igual a la licencia que utilizamos hoy día en el año 2026. Y es exactamente la misma. Ahora se le conoce como la licencia Postgres, pero en realidad es la licencia BSD, que es la de la Berkeley Software Distribution, porque Postgres inicia en los laboratorios de la Universidad de Berkeley. ¿Ok? Y este es todo el texto de la licencia BSD. ¿Ok? Que acá la tienen en original en inglés y acá la he puesto en castellano para que ustedes la puedan ver. Es una traducción de Google Translator, que ya es bastante buena. ¿Ok? Pero probablemente algún especialista legal no le guste o quiera usar su propia interpretación. Pero básicamente vamos a ver si cumple los preceptos de un software libre o de un software open source. Primero que nada, permiso para usar, copiar, modificar y distribuir este software y su documentación para cualquier propósito. Entonces, básicamente con eso, nosotros hemos asegurado las cuatro libertades fundamentales del movimiento del software libre y del open source, ¿no? Y hace una precisión, siempre que el aviso de derechos de autor aparezca en todas las copias. Es decir, yo puedo bajarme Postgres y puedo distribuir incluso Postgres, ¿ok? Pero siempre tengo que acompañarlo de la misma licencia original con la cual ha sido hecho. No puedo dejar de, ¿cómo se llama? De utilizar, ¿cómo se llama? La licencia, y los derechos de autor siempre deben estar en, ¿cómo se llama? Perdón, puedo cambiar los términos de la licencia, pero la atribución de derechos de autor siempre debe estar presente. Es decir, si Postgres lo hizo Ernesto y lo baja Jorge, Jorge lo puede distribuir, pero no puede decir que él ha hecho Postgres. Tiene que decir que lo ha hecho siempre Ernesto y tiene que dejar las partes donde Ernesto ha dicho, esto lo he hecho yo. No lo puede retirar. ¿Ok? Entonces cumplimos totalmente a cabalidad lo que nos interesa a nosotros para los negocios, ¿ok? Y no encontramos ninguna restricción para poder trabajar. Ahora, ¿por qué no le gusta esto al movimiento de software libre? Bueno, básicamente porque lo que estamos diciendo acá es para cualquier propósito.
Y justamente acá me detengo a explicar por qué para cualquier propósito es lo que no le gusta al software libre. Porque yo podría tomar Postgres, cambiarle el nombre, ¿ok? Meterle alguna cosita más y ni siquiera meterle alguna otra cosita más, ¿ok? Y luego venderlo. Y luego volverlo producto cerrado. Y lo que busca el movimiento de software libre es que si tú tomas un producto de software libre, siempre sea libre, siempre venga abierto con su código fuente. En el caso de la licencia BSD, tú no estás obligado a eso. O sea, tú lo puedes tomar, puedes hacer lo que a ti te da la gana con el software y luego lo puedes vender como un producto totalmente cerrado, instalable, sin, ¿cómo se llama? Limitación alguna. Y de hecho sucede y lo vamos a ver un poquito, vamos a ver una casuística un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta acá a alguien le queda alguna duda sobre la licencia BSD, especialmente aquellos que están pensando utilizar Postgres en proyectos comerciales o en entornos de producción. Veo que uno de los compañeros ahí está escribiendo. Si pone su pregunta, la respondemos, ¿no? Ok. Y quiero que se queden, todavía no lo vamos a explicar, con la partecita que está escrita en color rojo, donde dice renuncia específicamente a cualquier garantía, porque en algún momento alguien me dijo, es que el open source, es que el software libre no tiene garantía, y vamos a hablar de eso dentro de un ratito, ¿ok? Por eso lo he puesto en rojo, pero lo vamos a tocar más adelante, ¿no? Bueno, creo que no hay ninguna pregunta ahí. En todo caso, vamos a continuar. Pueden poner su pregunta cuando ustedes quieran, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la ventaja de eso que no le gusta al movimiento de software libre, que incluye esa licencia, que la hace demasiado permisiva? Bueno, la ventaja es que ha generado todo un ecosistema de innovación en base de datos bastante grande y creo que es el más rico de todas las opciones de bases de datos que ustedes pueden encontrar en estos momentos para negocios o para entornos productivos. ¿Ok? Si ustedes toman todo el conocimiento que hay dentro de Postgres, se van a dar cuenta que incluye técnicas que todavía no van a ver ustedes reflejadas en productos comerciales hasta dentro de muchos años. Postgres, gracias al modelo de licenciamiento que tiene, ha sido enriquecido por muchas tesis de especialistas en motores de bases de datos, creando nuevas técnicas, nuevos modelos, nuevas formas de indexamiento, nuevas formas de almacenamiento, han puesto en práctica nuevos paradigmas de arquitectura de software, cosas por el estilo, se han facilitado gracias a que la licencia permite hacer que nosotros hagamos casi cualquier cosa con el producto, siempre y cuando no retiremos las partes en las cuales indica quién es el productor original de lo que nosotros estamos utilizando. Tanto así que nosotros podemos tomar Postgres o podemos tomar porciones, como les decía, y crear nuestros propios productos comerciales. Eso es totalmente viable y factible y de hecho hay empresas que lo hacen. De hecho, también lo utiliza la nube y la nube lo utiliza porque básicamente encuentra una opción de dar un servicio a sus clientes utilizando un producto por el cual ellos no tienen que pagar por el uso. Y que además, al ser abierto, ellos pueden, y de hecho lo hacen, hacer ciertos ajustes para que, ¿cómo se llama? Sea compatible con el servicio que ellos están dando. ¿Ok? Y como ustedes ven ahí, dice, Postgres no es de un software de dominio público. El copyright le pertenece a la Universidad de California, ¿ok? Acorde a los términos de la licencia, que en este caso son la licencia BSD, que nuevamente es un contrato. ¿Qué tendría que ser para que sea de dominio público? Básicamente que digan, esto es, ¿cómo se llama? Esto yo lo hice, pero ahí está. Ustedes vean, no, ni siquiera me tienen que atribuir a mí que yo soy el creador del software, ¿no? En el caso de Postgres siempre se tiene que dejar constancia que es la Universidad de Berkeley, la Universidad de California, la que ha sido la productora original ¿cómo se llama?, del producto. Y ahora esto ha generado que en estos momentos existen 45 bases de datos derivadas de Postgres. En ese enlace van a poder ustedes encontrar bases de datos que ustedes están utilizando probablemente que no sabían que son modificaciones de Postgres. ¿Ok?
y algunas pues están pensadas más hacia el lado de Big Data o a la alta escalabilidad. Por ejemplo, Timescape creo que se llama, es una de estas bases de datos principalmente pensadas para ese entorno. ¿Ok? Entonces, hasta este año, hasta el año 2024, versión 16, la licencia de Postgres sigue siendo la misma y no creo que vaya a cambiar en el futuro. Lo interesante de Postgres es que al ser un producto comunitario desarrollado por una comunidad de desarrolladores, ¿ok? Es poco probable o 100% improbable de que se pueda cerrar el producto en algún momento. O sea, siempre vamos a tener disponible la versión open source de Postgres para los usos que nosotros deseemos darle a la base de datos. ¿Ok? Y siempre se va a poder seguir manteniendo por un core de desarrollo, ya sea el actual o los futuros que puedan existir. De hecho, como verán, Postgres oficialmente se lanza en el año 1986 y estamos hablando de un producto que a estas alturas ya está cercano a cumplir 40 años de desarrollo. ¿Ok? Ahora, la parte rojita de la licencia, porque estoy seguro que muchos siguen pensando que el tema de renunciar a la garantía, darme una garantía, hace que no sea buena idea utilizar Postgres. ¿Ok? La renuncia de la garantía, el famoso disclaimer, que es ¿cómo se llama? La renuncia de atribución de responsabilidades, es común en todos los productos de software que ustedes están utilizando. No existe producto, ya sea libre o pagado, ¿ok? O distribuido gratuitamente o pagado, que requiera, ¿okay? Que requiera o que ofrezca garantías por su uso. De hecho, algunos son tan estrictos con eso como que ponen cláusulas como que si el utilizar mi producto te ha generado una pérdida de datos o destrucción o degradación de tu infraestructura, yo no soy responsable de eso. No me pidas ninguna garantía por eso, que yo no te voy a, o sea, no es mi obligación entregarte algo que cumpla tus expectativas en otras condiciones. ¿Ok? Todo es un tema de confianza comercial. Y de hecho, si ustedes utilizan Windows, por ejemplo, pueden ver la licencia de Microsoft Windows 10. Esto está en el mismo portal. Acá hay un enlace para que ustedes lo puedan ver. Y lo primero que empieza es Microsoft no otorga ninguna garantía ni condición expresa. Excluye todas las garantías y condiciones implícitas, ¿ok? Entre otras, comercialidad, idoneidad, un fin específico, ausencia de infracción de derechos, ¿ok? Entonces, ya de ahí, de arranque, nada más te dice, oye, esto va sin garantía. Funciona porque funciona, ¿ok? Pero si no funciona, tampoco no es mi problema. Por lo tanto, tú no me puedes reclamar nada por un mal funcionamiento. ¿Que tiene un hueco de seguridad? Sí, pues tiene un hueco de seguridad. Sacaré un parche. ¿Cuándo? Cuando yo quiera. ¿Okay? Que eso me expone mi infraestructura. Bueno, es tu problema. Tú lo estás usando porque tú quieres, no porque yo te estoy obligando a utilizarlo. Por lo tanto, esto va sin garantía. ¿Ok? Y por ejemplo, ahí está la de Oracle. ¿Ya ves? Tampoco, ¿cómo se llama? Oracle dice no garantiza la performance del software, que esté libre de errores o que se ininterrumpido o que, bueno, que se caiga el servicio en otras palabras, ¿no? ¿Ok? Ni tampoco que corregirá los errores en su programa, ¿no? Will correct all program errors, ¿no? Entonces, no, tampoco ofrece, Oracle tampoco ofrece garantías sobre sus productos y todavía te dice, mira, si hay un error, lo resolveré cuando quiera resolverlo y si quiero resolverlo. Si no, ¿cómo se llama no me reclames nada, ¿no? De hecho, yo recuerdo un caso, una vez en un proyecto muy sensible utilizamos una serie de herramientas y esa herramienta tenía un bug. Entonces probamos varias veces y logramos determinar que había un bug en esa herramienta y cuando fuimos a la marca a pedirle que por favor nos diga si es que existe un parche para ese bug, nos dijo que no, que en esa versión pónganse 10 de ese producto no había parche, pero que la versión 11 ya estaba parchada y que eso tenía un costo, ¿no? Tenías que migrar de la versión 10 a la versión 11. No era gratuito el pase el upgrade. Entonces, ese tipo de cositas, como verán, siempre hay que leerlas en las licencias
porque hacen de que ciertos paradigmas se nos caigan, como que todo el mundo decía, no, es que si yo pago por este producto, si este producto es cerradito, en caja, viene con su CD de instalación, bueno, ahora USB, o si lo descargo de su portal, ahora ya descargamos todo desde portales, ¿no? Y si lo descargo de su portal, ¿cómo se llama? Oficial, viene con garantía, pues la mala noticia es que nadie te da garantía. Nadie te da garantía. Y sin embargo, por ejemplo, si tú le haces un software a una compañía, ofreces garantía sobre tu software, con lo cual nosotros somos más papistas que el Papa, digamos, ¿no? Entonces, estamos dando ciertas garantías cuando justamente los sistemas bases no lo dan. Y esto es igual en Postgres, es igual en Linux, es igual en MySQL, es igual en Apache, es igual en PHP, es igual en todos los productos de software que ustedes utilicen. ¿Ok? Entonces, creo que ya nos queda bien claro de que para usar Postgres en entornos productivos no tenemos ningún tipo de restricción, ¿no? Para negocios no tenemos ningún tipo de restricción y acá solamente hacer algunas precisiones de lo que hemos hablado, ¿no? Uso total sin restricciones de ningún tipo. Podemos usarlo si queremos para crear un arma de destrucción masiva, no hay ningún problema. Puedes utilizarlo, no existe ninguna limitación y no vamos a necesitar ningún permiso ni ningún pago en especial. ¿Ok? Una cosa interesante, y eso a veces uno no lo ve hasta que no va a afecto, ¿no? En el mundo de los negocios de tecnología, hay países que le ponen sanciones a otros países que no están en su misma línea. Creo que ya sabemos quién es el país que pone más sanciones, ¿no? Y qué países son los que están justamente golpeados por esas sanciones. Entonces, estos países no pueden utilizar tecnología que provenga de alguna empresa del país que está imponiendo las sanciones. En el caso de los productos de software libre, tienen la ventaja de que al ser del mundo, son proyectos de alcance mundial, no se ven afectados por estas sanciones. Y es decir, yo podría utilizar, por ejemplo, si yo estoy, vamos a poner un caso extremo, en Cuba, y yo no puedo descargar Postgres desde el portal de Postgres de Estados Unidos, me voy al de Japón y lo descargo y no pasa nada. ¿Ok? Porque el software ha sido desarrollado por muchos ciudadanos del mundo, no le pertenece a una empresa y yo puedo acceder a ese producto en el momento que yo quiera desde el punto del mundo que yo quiera. ¿Ok? No estamos limitados por esas sanciones, digamos, económicas que se dan en el mundo de los negocios, ¿no? Ahora, una cosa interesante, porque esto es algo que también varias veces me han preguntado. Si uso Postgres sobre Windows, ¿tengo que pagar? Ya sé que sobre Linux no pago porque Linux es gratis, pero Windows cuesta. Si uso Postgres sobre Windows, ¿tengo que pagar? No. No tienes que pagar, viene con todos los permisos originales que hemos estado hablando hace rato. Los permisos son sobre el producto, no sobre el sistema operativo en el cual esté corriendo. ¿Ok? Si mi producto o proyecto es comercial, de pago, y requiere usar Postgres como base de datos, no existe restricción alguna. Ya lo hemos visto. A diferencia de MySQL, tú puedes crear tu producto, puede venir con Postgres y puedes redistribuirlo sin ninguna limitación. ¿Ok? En el caso de Postgres, no existe versión Community ni Professional. Postgres es Postgres, con toda su funcionalidad y toda su capacidad, un poco respondiendo al tema que Francisco decía, oye, hay una relación entre licencias y funcionalidades. Bueno, Postgres tiene una sola licencia, la BSD, o la Postgres License, si quieren verlo así. ¿Ok? Y no existe ninguna limitación ni ninguna versión disminuida, digamos, en el caso de que quieras usarlo desde el descarga del portal, desde el instalador de Windows o desde el instalador de la distribución de Linux que tú estés usando. ¿Ok? ¿Puedes venderlo? Sí, puedes venderlo. Si quieres, puedes venderlo. No hay ningún problema. Lo permite la licencia sin que pidas ni ninguna autorización ni ninguna restricción o pago al proyecto. ¿Ok? Pero como siempre le decía, tendrá eso sentido. Y ahora vamos a ver en qué caso podría tener sentido si lo vendo. Ok, eso un poquito más adelante. Modificaciones. ¿Puedo modificar Postgres para mis necesidades? Sí, para cualquier necesidad que tú tengas, sin restricción alguna o pago alguna. ¿Ok? Si yo hago mis modificaciones, ¿puedo cerrar el producto y venderlo bajo otro nombre? Sí, también puedes hacerlo y lo vamos a ver
con un caso un poquito más adelante. Está permitido por la licencia. Eso es justamente la parte de la licencia que no le gusta a la Free Software Foundation, ¿no? ¿Ok? Para cualquier propósito. Entonces, para cualquier propósito incluye justamente ese escenario. ¿Ok? ¿Puedo tomar porciones del código y usarlo en mis productos? Sí. De hecho, yo recuerdo haber visto un producto de base de datos basado en Java que incluye toda la arquitectura, ¿ok? Y técnicas utilizadas dentro de Postgres. Muy bueno. De hecho, porque sigue justamente las técnicas que ha creado Postgres. Y está programado en Java. En el caso de Postgres, Postgres está desarrollado en C. Entonces, como verán, tiene, ¿cómo se llama tiene esos temas. Permítanme un ratito. Ok. Ok, y lo que les decía siempre, ¿no? Solo recuerda, no puedes retirar el reconocimiento de productor original del código. No vayan a cometer ese error si es que generan o trabajan con una versión modificada. ¿Ok? En el tema de la nube, y acá entramos en todo un esquema nuevo de negocios, ¿ok? Primero que nada, cuando hablamos de la nube, evidentemente vamos a hablar más en el escenario en el cual yo estoy utilizando el servicio de un proveedor de nube. Y ese proveedor de nube me ofrece Postgres. Entonces, en ese caso vamos a encontrar tres modalidades, ¿ok? La primera es, te ofrecen Postgres tal cual es. Oye, ¿sabes qué? Yo te doy un acceso a un Postgres que yo tengo montado ahí. Es el que está en estos momentos disponible en el portal del proyecto. ¿Qué versión? Bueno, la que tenga yo implementada, pero ya está. ¿Ok? Entonces te lo dan tal cual. La segunda es que te dan un Postgres con ciertas modificaciones que el proveedor de la nube hace. Pues, ¿sabes qué? Es que como yo tengo una nueva tecnología de centro de almacenamiento, he tenido que cambiar el data storage de Postgres, por lo tanto ya no es igual al original. Tú lo vas a ver como si fuera el original, pero tiene algunas modificaciones que yo le he hecho. Ah, ya, perfecto. ¿Ok? Y luego está el que, oye, te doy un acceso a mi base de datos que se llama Ernestito DB, ¿ok? Pero Ernestito DB en realidad por debajo es un Postgres que yo ajustaba, modificado y he hecho algunos cambios especiales, ¿no? Entonces, en la nube vamos a encontrar esos tres escenarios. Postgres tal cual, Postgres modificado y Postgres totalmente remasterizado, por decirlo así, para el proveedor de la nube, ¿ok? Pero ¿qué es lo que nosotros pagamos cuando accedemos a la nube? Bueno, pagamos justamente por el uso de la infraestructura de nuestro proveedor. O sea, por el procesador, por la RAM, el almacenamiento, por el tráfico de red, ¿ok? Eso es lo que nos cobra la nube. La nube nos cobra justamente por darnos esa capacidad computacional en su infraestructura, ¿ok? Pero podrían cobrarnos un fee por el hecho de darnos o bien su Postgres de ellos modificados, o la nueva versión remasterizada para ellos de Postgres, o el Postgres tal cual es y está en el portal de proyecto, sí, pueden cobrarnos un derecho de uso por Postgres. O sea, nos pueden decir, mira, te estoy cobrando 100 soles por infraestructura y 10 soles por el hecho de que sea Postgres. Y tú vas a decir, pero Postgres es gratuito. Sí, Postgres es gratuito, pero yo lo cobro. Porque es el Postgres que yo lo he modificado, que yo lo he ajustado, que yo lo mantengo, que entonces existe toda esa capa de servicios, digamos, que el proveedor finalmente te puede cobrar un fee adicional por ser Postgres. Lo normal es que esto no se dé, pero por ejemplo, si tú quieres usar un Microsoft SQL Server en la nube, y especialmente en una nube que no sea Azure, porque no es de Microsoft, ¿ok? O sea, AWS o Google o IBM, ¿ok? Es muy probable que aparte del costo de la infraestructura en la nube, te cobren un fee por el derecho de uso del Microsoft SQL Server, o sea, la licencia. Con todas las limitaciones que esto pueda tener, ¿no? Oye, te cobro la licencia por la cantidad de cores que tienes implementado en tu infraestructura en la nube, por la cantidad de transacciones que vas a generar, por la cantidad de conexiones que vamos a establecer, no sé. Todo eso le suma al costo, ¿ok? Ahora, alguna cosa interesante, porque esto de alguna manera surgió
antes de que los grandes proveedores de nube llenen ¿cómo se llama? El mercado. ¿Puedo montar mi propia infraestructura en la nube y ofrecer Postgres? Sí. Tú puedes montar tu propia infraestructura de nube. Creas tu nube privada, tienes tu data center probablemente, creas tu sistema de virtualización o de contenedores y ahí puedes montar tu servicio tipo Amazon RDS, ¿okay? ¿Cómo se llama? Para poder, ¿cómo se llama? Conectarse a instancias de Postgres. ¿Tienes que pagarle algo al proyecto? ¿Tienes que pedir alguna autorización? ¿Hay alguna restricción? Ninguna. Puedes hacerlo sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, tú quieres que ese servicio de Postgres que doy en la nube adicionalmente pues cumpla con los preceptos del software libre, entonces tienes que dar un enlace para que descarguen la versión de Postgres con la cual tú estás dando ese servicio, o sea, que descarguen el código fuente, para cumplir un poco la licencia del AGPL que es orientada para estos casos, ¿no? Ok, bueno, y una cosa en la nube a tomar en cuenta, ¿no? Cuando ustedes usan nube, tienen que tomar en cuenta que las actualizaciones o el fin del servicio la decide el proveedor, no la decides tú. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo conozco amigos que tienen pues versiones de Postgres bastante antiguas y que las quieren llevar a la nube, tal cual están, no quieren cambiar nada y ya no pueden porque el proveedor ya la dejó de ofrecer, o incluso recuerdo a uno que le pasó que lo hizo y a los 3 o 4 meses el proveedor le dijo, ya esto lo tenemos que migrar, por cómo se llama porque no, ¿cómo se llama porque ya no es viable, ya no lo vamos a soportar, ya ni el proyecto lo soporta. Entonces, cuando quieres pensar en utilizar nubes con versiones congeladas de largo aliento, realmente ese congelamiento nunca va a existir. Tienes que, ¿cómo se llama?, estar constantemente al día con las actualizaciones. Sobre el tema de servicios, ¿puedo ofrecer servicios basados sobre o basados en Postgres? Claro, nuevamente, sin pagos y sin restricción alguna. Finalmente, yo quiero ser un técnico en Postgres, entonces comienzo a ofrecer, instalar Postgres, tunearlo, ayudarte en tu desarrollo y todo lo demás, no hay ningún problema. Puedes hacerlo sin ninguna limitación. ¿Ok? Pero, y acá también viene una cosa, ¿no? Mucha gente me pregunta, ¿hay certificaciones de Postgres? No, no existe. El proyecto Postgres como tal, y es una discusión que lleva 20 años al menos, en la cual sigo siempre que se da, nunca se ha puesto de acuerdo si es que vamos a dar, o si es que el proyecto va a dar una certificación oficial de Postgres. ¿Ok? Entonces, hasta el momento no existe ninguna, y las que ustedes encuentran en Internet son a nombre de una empresa o de una marca. Okay, no son certificaciones oficiales de Postgres, no existe certificación oficial de Postgres. Entonces tengan mucho en mente eso, porque si en algún momento ustedes, por ejemplo, están escribiendo unos términos de referencia y ponen que se utilice Postgres y el equipo de desarrollo debe estar certificado en Postgres, es que eso nunca lo va a obtener. O lo que les vayan a mostrar es con la confianza de Perico de los Palotes, pues que le dio el curso, le dio la certificación, porque no existe una certificación oficial. De hecho, existen certificaciones de marcas que utilizan Postgres como base de su producto, pero que no es Postgres. Por lo tanto, tengan cuidado con ese tema de las certificaciones, no los vayan a engañar. Y bueno, ya un poquito para ir acabando, los productos satélites alrededor de Postgres y el tema de las licencias. ¿Ok? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, que seguramente ya muchos de los que están acá conocerán, es que Postgres es un motor de base de datos. Única y exclusivamente eso. En esencia, es un servicio corriendo ahí en algún sistema operativo. ¿Ok? Y tiene una interfase de comandos, que es el famoso PSQL, ¿ok? Con las cuales yo puedo interactuar con la base de datos. Pero no tiene nada más. No te ofrece nada más. Cualquier cosa adicional sobre Postgres son justamente extensiones, módulos adicionales u otros productos que se comunican con Postgres, ¿ok? Pero que no son provistos por el mismo proyecto Postgres. Con eso tengan mucho cuidado, porque, por ejemplo, hay un producto que yo utilizo mucho, se llama PG Modeler. PG Modeler no es soportado por el proyecto Postgres. Es un proyecto aparte, pero que ofrece toda la funcionalidad de diseño de base de datos en ese producto, pero que no tiene nada que ver con ¿cómo se llama? Con la herramienta, con el proyecto original.
Sin embargo, son compatibles, digamos. Se está construyendo para extender la funcionalidad de Postgres, pero Postgres como proyecto no lo provee. Por lo tanto, uno tiene que instalarlo por sus propios medios, ¿no? ¿Ok? Entonces, entendido que Postgres es solamente motor de base de datos, ahora entendemos por qué hay un montón de productos alrededor de Postgres para justamente poder hacer algunas cosas especiales. Y normalmente estos productos comparten la filosofía del licenciamiento que tiene Postgres. Por ejemplo, este es uno muy común, el PGAdmin, que es la interfaz gráfica de administración de Postgres. Yo les recomiendo siempre a todos que aprendan mejor a administrar su Postgres por consola, pero bueno, también existe esta interfaz gráfica. Y el PGAdmin tiene su propia licencia, que en este caso está bajo la licencia de Postgres. O sea, PGAdmin dijo, bueno, si el producto que yo voy a atender está bajo una licencia BSD, que ahora se llama Postgres Licensing, yo también lo voy a usar. Y por lo tanto, yo puedo tomar PGAdmin y hacer todas las locuras que se hace con Postgres, pero también con el PGAdmin porque está basada en los mismos principios de la licencia Postgres, ¿no? O BSD. Este es otro, PostGIS. PostGIS, por ejemplo, que es altamente, creo que es el producto en estos momentos más popular en cuanto al soporte de data geoespacial, ¿ok? A nivel mundial. PostGIS está utilizando, en este caso, si no me equivoco, a ver, licencias, particular, PostGIS, en general, PostGIS distribuido y mejor las condiciones de la GPL. Bueno, no puedo marcar acá, ¿no? Pero PostGIS es distribuido bajo la licencia GPL. Entonces, en este caso tenemos Postgres bajo licencia Postgres o BSD y PostGIS bajo licencia GPL. Como son compatibles, pueden trabajar juntos sin ningún problema, sin ninguna limitación. No tienes que pagar o tienes que hacer cosas, obtener derechos especiales o permisos especiales para utilizar PostGIS dentro de tu Postgres. ¿Ok? Así que ahí también lo pueden ver, ya eso está cubierto, digamos, por una licencia compatible. ¿Ok? PGPool 2, que es para un pool de conexiones o para, por ejemplo, también hacer sincronización de servidores. También está, en este caso, bajo, ¿qué licencia? A ver, bajo la licencia BSD, porque si ustedes ven el texto de la licencia de PGPool, es el mismo texto de la licencia BSD. Entonces, 100% compatible, ¿no? Entonces, cada productito que extiende la funcionalidad del Postgres tiene su propia licencia, pero normalmente es compatible con la licencia propia del BSD. Y acá viene un caso especial. Por ejemplo, EnterpriseDB, que esto es lo que popularmente muchos conocen como el Postgres comercial. Para empezar, no existe el Postgres comercial, lo que existe es EnterpriseDB y otros, porque hay otros, ¿ok? Quizás este sea más popular. Y lo que ha hecho EnterpriseDB es hacer que su producto se base en Postgres, ¿ok? Pero, por ejemplo, como la licencia lo permite, ellos tienen, ¿cómo se llama? Derechos sobre el producto, ¿ok? En donde dice que, por ejemplo, los permisos al cliente son limitados, personales, no exclusivos, no transferibles, en una licencia de alcance mundial, ¿ok? Bajo un servicio de pago por suscripción. Okay, entonces, ya ahí nada más cambió los términos de la licencia BSD. ¿Es posible hacerlo? Es posible hacerlo. Entonces, ya lo que tenemos, vamos a decirlo así, es la licencia EnterpriseDB. Okay, porque ya cambió el texto de la licencia original del Postgres. Okay, y eso es totalmente permitido en el licenciamiento de Postgres. Lo que no deben haber hecho, de hecho, deben haberse cuidado mucho, y EnterpriseDB, valga verdad, también apoya mucho. ¿Cómo se llama? Apoya mucho al proyecto Postgres original. En este caso, han mantenido o mantienen dentro de su producto las atribuciones de derecho de autor originales de Postgres, ¿no? Y de hecho acá está, pues, acá limitaciones de uso, ¿no? No se puede modificar, distribuir, o sea, todo lo que propone software libre prohibido totalmente por la licencia de EnterpriseDB. Ahora, ustedes dirán, oye, pero qué locos estos patas, ¿no? Han agarrado Postgres, le han cambiado el nombre y ahora lo han cerrado y lo venden como si fuera, pues, DB2, no sé, por poner otro nombre, no usar tanto Microsoft SQL Server o Oracle. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, EnterpriseDB lo que ha hecho es adicionalmente al tema de que ha cambiado el nombre y ha cambiado los derechos en la licencia,
le he añadido funcionalidades especiales que Postgres no trae, porque no son parte del target, de los objetivos del negocio, del proyecto Postgres. Por ejemplo, Enterprise DB te ofrece una capa de abstracción de Oracle, de tal manera que tú puedes usar un Enterprise DB haciéndole pensar a la aplicación que se está conectando con un Oracle. Entonces, todos los queries son compatibles y entiendo que las funciones y los packages y estos procedimientos también son compatibles entre un Oracle y un Enterprise DB. Y finalmente lo que está corriendo por debajo es Postgres. ¿Ok? Entonces, ese tipo de funcionalidades hacen de que tenga sentido para ellos cerrar el producto y ofrecerlo como un producto totalmente diferente y cerrarlo totalmente al mercado para ellos tener el control absoluto sobre su producto. Permitido por la licencia de Postgres, permitido por la licencia de Postgres. ¿Ok? Y bueno, eso es todo lo que yo tenía para comentarles el día de hoy. Espero no haberlos aburrido. Yo pensé que esta charla iba a ser cortita, pero creo que se me fue de las manos como casi siempre. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Les agradezco a todos los que han estado entrando a lo largo de la charla y a los que todavía nos acompañan. Si tienen alguna duda, este es el momento a lo mejor de responderla. Veo que un compañero está escribiendo. Para los amigos que no son de Perú, disculparán el acento peruano. Leonides está ofreciendo, bueno, su gratitud por la charla, Lisette también. Entonces entiendo, amigos, que no hay consultas. En todo caso, no hay que Jaime también está compartiendo su gratitud. Nada, gracias a ustedes por haberme escuchado el día de hoy. Vamos a subir, como siempre, el video al portal de la Clínica Postgres. Y cualquier sugerencia, ahí está mi correo. Y los que no están inscritos a la clínica, inscríbanse y pásenle esta información a sus amigos que puede servirles bastante. En el video voy a poner el enlace desde el cual van a poder descargar la presentación en cómo se llama en el caso de que no la hayan recibido en este momento, ¿no? Muchas gracias a todos, muchachos. Nos vemos hasta una siguiente charla de Postgres. Hasta luego.